Ron Bacardí versus Ron Habana en Expedientes Jurisic, toma número 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ron? Otra vez hemos vuelto a buscar el guardapolvo para calzarnos el expediente para investigar un poquito más de esas bebidas que nos encontramos en la góndola del supermercado. Y si hay dos botellas que son conocidas alrededor del mundo, son estas dos que tengo a mis costados, Bacardí y Habana. Pero antes de meternos en la historia de estas marcas, nos preguntamos, ¿qué es el ron? Y ahí nos vamos a ir al Código Alimentario Argentino. Esto, hago un paréntesis, es nuestra visión desde Argentina de lo que es el ron. Puede ser que en otro país la definición no sea exactamente la misma que utilizamos en este país. Por eso nos vamos a leer exactamente la definición del Código Alimentario Argentino, que dice lo siguiente. El ron es la bebida de graduación alcohólica de 35 volúmenes de alcohol a 54 obtenida de destilados simples o de la destilación de mostos fermentados de jugo de caña de azúcar, mieles, melaza o sus mezclas, de tal forma que se mantengan aquellos principios aromáticos a los que el producto debe sus caracteres organolépticos específicos, añejados total o parcialmente. Hacemos un breve paro ahí para diferenciar de lo que es la caña. La caña es la destilación de alguna parte del proceso del azúcar, pero no necesariamente pasa por barrica. El ron debe pasar, aunque sea un porcentaje muy pequeño, para ser declarado en Argentina como tal. Y luego están las clasificaciones. ¿Cómo se categorizan? En ron liviano, ron pesado y ron añejo. ¿Cuáles son las diferencias? Las primeras dos en la cantidad de congéneres presentes. Mientras que el ron liviano puede tener nada más que hasta 200 miligramos por cada 100 mililitros de alcohol anhídrido de congéneres, el ron pesado justamente supera la barrera de los 200 y está entre los 200 y los 500 miligramos de congéneres. ¿Qué es el congénere? El aroma propio a la naturaleza del producto que dio origen a la fermentación, es decir, olor a caña. En el caso del añejo, para la Argentina, si uno declara añejo, tiene que tener mínimo 2 años de contacto con la barrica y en su totalidad del producto. Esto quiere decir que el 100% de la botella tiene que haber pasado 2 años en contacto con la madera, no así en las otras versiones. Un punto más que vamos a destacar al final: se permite el uso de colorante caramelo para corrección, por si la barrica no dio un buen colorcito, y a su vez, cosa que no pasa en otras bebidas, se permite el uso de carbón activado para decolorar la bebida. Algo llamativo, al menos en la industria, porque si uno utiliza madera, te quiere contar a los 4 vientos que hay madera, pero no al revés. Y eso, el origen lo dio este señor Bacardí, Facundo Bacardí, que justamente creó un producto, o mejor dicho, un método para filtrar sus rones y hacerlos lo más claros. Ahora sí, nos vamos a meter en la historia de estas dos marcas. Si hablamos de ron, hablamos de un país en particular, Cuba. Esto no quiere decir que haya otros países que no elaboren ron, incluso de muy buena calidad, pero la marca o el país más conocido en el mundo por el ron es justamente Cuba. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Cuba? ¿Qué tiene que ver esta isla en el medio del Caribe que elabora o generó la categoría más importante en el mundo de ron? Bueno, básicamente nos tenemos que ir un poquito al pasado. Sobre el 1800, España todavía dominaba estos territorios, de hecho era una provincia española, y a esas tierras llegaron dos familias españolas, los Bacardí Massó y los Arechavala, de Sitges, catalanes, en el caso de Bacardí, de Vizcaya, de Bilbao, de la zona norte de España, en el caso de los Arechavala. 1862 se instala Bacardí en Santiago de Cuba, al sur de la isla, como si mirara de frente a Jamaica y Haití,
y por el norte en la zona de Cárdenas, en Varadero, cerquita de La Habana, la zona norte de la isla, la familia Arechábal, como si estuviera mirando a las Bahamas o a Miami. Casualmente, años similares, 1862 en el caso de la familia Bacardí, 1878 en el caso de la familia Arechábal, pero no existía la marca Habana Club como la conocemos hoy, sino que tenía otra marca que era la Vizcaya, y que podemos rastrear que aparece esta marca en 1934. ¿Qué pasa en ese año? Si a ustedes les gusta la coctelería, sabrán que el 5 de diciembre de 1933 se levantó la ley seca y a partir de ahí muchos productores de bebidas alcohólicas miraron los Estados Unidos con la idea de poder llevar sus productos. Por esa razón, los Arechábal crean la marca Habana Club porque durante la época que vivió la ley seca, muchos estadounidenses se iban a copetear unas copitas a la zona de Cuba y habían conocido, entre otras cosas, los rones de la isla. Por eso, en un intento de llegar hacia el mercado estadounidense, Arechábal crea la marca Habana Club. Algo parecido sucede en el caso de Bacardí, que en 1934, ojo al piojo, en el momento en el que empezaban a producir y llevar todas las cosas a Estados Unidos, el gobierno cubano, ya independizado, empieza a cobrar altos aranceles impositivos para esa situación. Entonces, para no pagar tantos impuestos, se muda, o una parte, mejor dicho, de la fábrica se muda hacia Puerto Rico y por ende lleva parte de sus operaciones allí, simplemente para no tener que comisionar tanta cantidad de impuestos. Este aquí que llega la revolución libertadora de Fidel Castro en 1960 y a partir de ahí esas dos marcas originales que nacieron en esas tierras de manos de privados pasan a ser del Estado, echándose a ambas familias. ¿Cuál fue el problema? Que la familia Arechábal tenía el 100% de las operaciones en la isla y queda en quiebra, mientras que Bacardí, al tener una segunda fábrica en Puerto Rico, se muda hacia Puerto Rico y puede subsistir. A partir de ese momento, la fábrica, la destilería que tenía Bacardí en la isla, empieza a producir el ron Santiago de Cuba, que todavía se consigue en algunos free shops, al menos lo que he visto yo, y en el caso de Habana Club se sigue produciendo en la misma fábrica que estaba en el lugar. Sobre los años 90 se dan dos fechas que son importantes para estas marcas. En 1992, Bacardí comienza su periodo expansionista comprando la marca Martini y convirtiéndose en la tercera empresa más grande del mundo de bebidas alcohólicas. Esto la catapultó a ventas completamente estratosféricas, llegando en el 2005 a ser este ron la segunda bebida destilada más vendida del mundo, solo detrás de Johnny Walker. Y en el caso de Habana, también los 90 fueron importantes porque en 1993 se vende el 50% del paquete accionario que pertenecía al gobierno de Cuba a la empresa francesa Pernod Ricard, otro también de los monstruos que tenemos dentro de la industria de bebidas alcohólicas. A partir de entonces se han visto enfrentadas en un montón de problemas legales. ¿Por qué? Porque la familia Arechábal, que radica hoy en Estados Unidos, teniendo la fórmula original de su Habana Club, le pide a Bacardí que elabore la versión de Habana Club. De hecho, dado al bloqueo que le puso Estados Unidos a Cuba en 1962, el Habana Club que se consigue en Estados Unidos lo elabora Bacardí en Puerto Rico, mientras que el resto del mundo conseguimos la versión cubana elaborada justamente en la isla de Cuba. Es una maravillosa historia, a nosotros que nos gusta esto nos emociona y mucho saber esto, sobre todo porque las bebidas estas estuvieron trazadas directamente por cuestiones políticas. Su auge tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos, el hecho de la ley seca también marcó muchos de esos puntos y hasta el día de hoy sigue siendo materia de discusión en un montón de otras situaciones, como en algún momento Obama intentó abrir las puertas de los productos cubanos y ahí Habana quiso empezar cuestiones legales con Bacardí para poder vender este producto en Estados Unidos y bueno, ahí vino la contraposición del producto, pero después Trump volvió a foja cero toda esta situación. Mucho palabrerío, garguero seco, vamos a buscar las copas de cata y a probarlos a estos dos solitos. Antes de comenzar el servicio de estos rones, te cuento que estas botellas las buscamos de nuestros amigos de Republic Tiendas de Bebidas, ahí 9 de julio entre Oroño y Balcarce, acá en la ciudad de Rosario. Nos atendieron de maravillas y nos dieron estas botellitas que vamos a catar el día de hoy. Empezamos a servir la medida de ron Bacardí y en paralelo
Habana 3 años. Y antes de comenzar la cata individual, un par de aproximaciones. Son dos productos que declaran 40% de alcohol, en eso estamos exactamente iguales, pero a las claras vemos que uno es absolutamente transparente y el otro tiene un pequeño color. El Bacardí que tenemos en la mesa se produce en México, mientras que este en Cuba, pero se trae a granel y se envasa en Argentina. No declara colorante caramelo, de hecho no declara ingredientes. No sabemos por qué le permitieron esa situación cuando todos los productos deben declarar en Argentina ingredientes. Sí declara ingredientes la botella de Bacardí y te cuento por qué la razón de ser de el Carta Blanca, el transparente. Justamente fue Facundo Bacardí el que crea el sistema del filtrado con carbón activado para darle ligereza a los rones. Hasta entonces eran rones un poco más pesados, mucho más de carga organoléptica y también de sabor. A través de este proceso filtrado se frenan muchas de estas partículas que tienen todos estos sabores y le da mucha liviandad. Esa inventiva generó, entre otras cosas, que el producto se vendiera mucho al punto, como dije ya, de ser el segundo destilado más vendido del mundo en el año 2005. Por esa razón nos vamos a encontrar con que esto es absolutamente transparente y acá no. Acá hay supuestamente algo de madera. Y finalmente les puedo mostrar que son los dos productos de la gama de ingreso. Es decir, si bien Habana declara 3 años y Bacardí, la versión Carta Blanca, anteriormente Silver, se trata de los dos productos de ingreso en sus gamas Bacardí y Habana Club. Y arrancamos con la primera muestra, el Bacardí. En este caso el Carta Blanca es absolutamente transparente, es como si tuviéramos agua, solo que parecería tener un espesor un poquito más denso que el agua. Bueno, aromáticamente, primero tuvo un pequeño impacto alcohólico en aroma, que puede ser tal vez por las desmedidas temperaturas que estamos teniendo hoy en Rosario, que rondamos los 40. Pero detrás de eso hay una carga sutil, muy sutil a vainilla. Y podría definir algo de frutos secos. Si bien la página habla de almendras, yo no encuentro almendras, encuentro una nota más marcada hacia la nuez. Pero en definitiva son frutos secos y si tuviéramos que ponerlo en una escala de 1 a 10, la percepción es de un 1 o un 2, o sea, muy pequeña esa carga aromática. En boca es ligero, rápido, muy suave. No se siente impacto alcohólico en boca, probablemente debe ser uno de los grandes beneficios que tiene esta marca para ser tan vendida. Sí, el retrogusto es bastante más alcohólico, pero en boca hay una presencia muy sutil de ese alcohol. Está bastante bien equilibrado en ese sentido, siendo que es un producto absolutamente de escala y elaborado en columnas de destilación, es decir, lo más industrial que podemos encontrar hoy. Vamos a la segunda muestra y vamos hacia Cuba. Casi nos encontramos con, ¿cómo podríamos decirle? Una pequeña pincelada amarillita, porque ni siquiera llega a ser dorado, es como un amarillito tenue, apagado, apenas. Bueno, acá está el recuerdo bien marcado de la nota de la caña de azúcar. Acá hay aroma a caña. Y después sí, una nota más tirando hacia la vainilla. O sea, convive algo de la nota del producto original con la madera, es decir, esa utilización de los dos productos. Tenemos dos productos totalmente diferentes en boca. Mientras que en Bacardí había ligereza, poca carga aromática, un buen balance de alcohol,
En el caso de el Habana, el balance de alcohol está presente, pero es impresionante cómo empezaron a aparecer muchas más notas, primero de algo de caña y después del aporte de la madera. En este momento siento en boca como una especie de licor de cacao, aunque no es dulce, esto es seco, no hay persistencia de azúcar adentro. Es mucho más complejo y mucho más interesante. Está bueno cómo se siente el ron en el caso de La Habana. Y bueno, si te gusta más la característica de la caña de azúcar, hay mucha presencia también. Si tuvieras que definir una compra entre ambos productos que más o menos están al mismo precio internacional o incluso en Argentina hoy que ronda los 3.500 pesos cada una de estas botellas, tenés que saber que te vas a encontrar con dos perfiles completamente distintos. Si bien desembolsás la misma cantidad de dinero, si bien son las dos líneas de entrada de los productos, en el caso de Bacardí está más cercano a un vodka sobre la base de caña de azúcar que a un perfil de un ron añejo, que sí acá nos vamos a encontrar en el Habana esa característica puntualmente. De hecho, se supone que los 3 años, al ser una empresa europea, junto con el gobierno, Pernod Ricard, declara ley de última gota, por ende el ron más joven acá debería ser de 3 años. Digo debería porque no conozco la fábrica y no pongo las manos en el fuego en la industria en este caso. Pero bueno, se supone que sí, que funciona de esa manera. Entonces, si vas a elegir un Bacardí, sabés que te vas a encontrar con algo bastante más ligero. Si no querés que sepa a ron, bueno, vas a ir por esta elección. Y si querés sentir la carga del sabor más hacia la caña y sobre todo de la madera, bueno, en este caso tu elección seguramente va a terminar siendo Habana Club porque tiene un poco más esa presencia. Sí, hay que tener en cuenta que son los de gamas de ingreso y probablemente no sean las mejores expresiones de ron, pero al menos cumplen y mucho para versiones como daiquiris, mojitos o Cuba Libre, que seguramente deberíamos analizar eso, ¿no? ¿Qué dice usted, productora?